En otro caso, una menor de 5 años fue víctima de abuso sexual. El supuesto autor fue detenido por la zona de la Chacarita, en Paraguay. Los vecinos intentaron linchar al hombre que tuvo que salir custodiado de ese lugar. Los vecinos cubrieron los distintos accesos al centro de emergencias médicas, en donde se encontraba Pablino Acosta, de 34 años. El hombre fue detenido tras presuntamente abusar de una pequeña de 5 años en la tarde de este viernes. Aparentemente, el ahora detenido tras cometer el hecho, abandonó a la niña en la zona de la costanera de donde fue rescatada. La nenita estaba jugando ella, y viene el tipo y le lleva hacia la costanera, y ahí en el yuyal le hace todo, de todo, le estrangula, hasta le estrangula, le rompe el labio, todo el brazo. Le tiró a la niña. Y hizo todo, y agarró, y pensando que estaba muerta, agarró y le tiró ahí en el agua, en el cauce. Afortunadamente se logró salvar. Sí, una chica, gracias a Dios, le encontró la chica, gracias a Dios, y con vida todavía. Los vecinos pretendían hacer justicia por manos propias. Una fuerte dotación de policías y cascos azules llegó hasta el centro de emergencias médicas para evitar disturbios. Al salir el vehículo que transportaba al detenido, los vecinos arrojaron piedras y botellas. Lastimosamente no hay justicia en Paraguay. A esta clase de gente hay que matarle, o si no hay que quemarle, no sé, hay que hacerle cualquier cosa. ¿Esta persona del supuesto autor? Él es un violador, salió hace no sé cuánto de la cárcel por tema de violación luego. El hombre, quien posee antecedentes por coacción sexual, quedó detenido en el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional. Violencia en los estadios, 7 detenidos y 6 heridos es el resultado de un ataque a hinchas del Barcelona, un equipo ecuatoriano. Henry Dueñas de Ecuavisa nos informa que un grupo del Emelec tiraron piedras a los barcelonistas que se movilizaban para festejar los 90 años de vida del club. Ventanales de un bus destrozados, barcelonistas mostrando sus heridas, y estas enormes rocas en el interior del transporte en el que viajaban demuestran el violento incidente que se registró en la Ciudadela El Recreo, en el cantón Durán. Uno de los heridos, que protege su identidad, dice que fanáticos emelecistas los atacaron. Veníamos tranquilos nosotros y nos comienzan a apedrear, miren las evidencias, todo. ¿Cuántos heridos? Todos estamos heridos. Fernando Tapia, conductor de la línea Panorama del Disco 59, dice que él circulaba por la primera etapa del recreo cuando emelecistas rodearon el bus, y entonces se dio un enfrentamiento con barcelonistas que viajaban en el transporte. Rompieron los vidrios, me robaron. Casi se maten entre ellos mismos, es que es demasiado. Usted, como parte de la hinchada de Emelec, ¿qué es lo que hasta el momento tiene de información? Puede pasar eso, pero aquí en el parque se puede decir la base de la gente de Emelec. Y si ellos pasan para acá, ¿cómo se llama eso? Provocación. En el sitio del enfrentamiento, la policía rodeaba una casa. El teniente José Eduardo Quintero indicaba que en el lugar se escondían los atacantes del bus, hinchas del Emelec, y donde vive el principal líder de la barra azul del cantón. El fiscal Frank Mendoza llegó con la orden de allanamiento. La policía ingresó a la vivienda, los buscaba por techos. Al final detuvo a 7 personas, entre ellas una mujer que se encontraba en el sitio. ¿Va a detener? Por investigación. Pero los que buscaban habían huido por un hoyo realizado en una pared vecina del domicilio allanado. El ataque a los barcelonistas ocurrió cuando los amarillos viajaban a Guayaquil para festejar los 90 años de vida de su equipo. Hay polémica en Cauca, en Colombia, por la fotografía que publicó un docente indígena en las redes sociales, en donde exhibe a un puma muerto como trofeo. El animal es una especie en vía de extinción en ese país. Estas fotografías que circulan en las redes sociales dan cuenta de la forma como fue cazado en la vereda Altamira Bateas de Jambaló este animal en vía de extinción. Se le da sacrificio a un puma. No entendemos que un animal que tiene un comportamiento, digámoslo, pasivo, y el cual cuando se ve amenazado lo que hace es huir. O sea, no entendemos por qué se presenta este acorralamiento y este sacrificio. Directivos del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek también anunciaron una investigación al respecto. La investigación tendrá que arrojar cuáles fueron los motivos a ciencia cierta, el por qué el comunero, la comunidad actuó de esa manera.
la CRC promulgó una primera sanción ambiental en contra del presunto responsable, que según la red social en la que fue publicada la foto, sería un docente de la localidad. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. La pareja real holandesa estuvieron disfrutando de diferentes actividades durante el Saint Laruba 2015. ¿Se conoce el nombre de la hija de los duques de Cambridge? ¿Quieren saber cómo se llama la heredera del trono? Detalles al final de la emisión.